Me dice, ok, tienes una línea de 525 kb, tengo un relé de distancia, tengo una falla aquí, me dice tu longitud son 100 millas. Los datos, cuando ustedes tienen los parámetros de la línea, realmente te dan todo entre millas, ¿no? Tú tienes, realmente cuando tú haces el cálculo, tienes que multiplicar esta impedancia por las millas, te va a dar el valor de la impedancia de secuencia positiva en primario, me va a dar el valor de secuencia cero en primario, y ahí yo tengo que calcular como tal los valores en secundarios. Entonces nos quedamos con esta partecita porque esto nos va a servir. Me parece que el problema nos dice hallar los alcances. No, primero dice calcular la secuencia positiva, la impedancia de secuencia positiva. Por eso les decía que el ejercicio es bastante sencillo, ¿no? Yo para calcular la impedancia de secuencia positiva, esto es lo que siempre me van a dar. Cuando hacen las pruebas me dan este valor. Tú tienes que multiplicarla por la longitud. Luego vas a tener un valor primario. Luego este valor primario lo tengo que pasar a secundario, que voy a multiplicar por los CTs, que voy a dividir entre los PTs, ¿no? ¿Allá cuánto me dan los CTs? Son de 2400 a 5, ¿cuánto sería? 480, ¿no? 480. Sí, y los PTs, ese sí que sería como más o menos como 500 menos. Y fíjense ya, cuando la relación de transformación es más grande, ahí sí podemos cometer más errores. ¿4.375? Fíjense, ¿no? Entonces, si esta relación va a ser mucho más pequeña, entonces sí va a variar de este valor de primaria al secundario. Okay. Entonces nos vamos con el ejercicio. La impedancia de secuencia positiva es 0,54 por 87, con 87 grados. La impedancia de secuencia 0 es 2,17, es mayor, perfecto, por 82. Vemos que esta sí es una línea de transmisión. Fíjense cómo los ángulos son mayores. Era algo ayer que hablábamos, ¿no? En distribución vamos a ver que este ángulo es 60, 70. Entonces también por eso podemos hacer la identificación. Para pasar a secundarios tengo que multiplicar por la cantidad de millas por 480 entre 43.075. De la misma manera, acá en la secuencia 0% por 480 entre 4.375. ¿Qué valor nos da? La impedancia en secundarios y la impedancia cero en secundarios. La primera 5.92. 5.92. Y en la segunda 23.8. Debe darnos mayor. 23. 23. 8. Con los ángulos, ¿no? 87. 82. Ok. Entonces ya hicimos nuestro primer cálculo. Ya calculamos los valores primarios y los valores secundarios, que es a lo que a nosotros nos interesa. Nos pregunta calcular los alcances de cada elemento. Bueno, los alcances van a depender. Ayer hablábamos que los alcances normalmente puede estar en 80, 85, 90. Va a depender de cada país.
En cada país, por ejemplo, realmente acá nos lo da XM, ¿no? Saca una guía de buenas prácticas de ajuste y ellos asumen un 85. Hay otros países que asumen 80. Va a depender, ayer también hablábamos de los transitorios que se pueden generar, más que todo con PTs capacitivos. Esto nos puede dar errores, por ejemplo, en los alcances. Entonces es un valor de 0.8, ¿sí? Podríamos decir que es aceptable. Simplemente calculamos entonces este valor por 0.8 y ya vamos a tener nuestro alcance, ¿no? Si yo quiero calcular ese valor, ¿cuánto me daría? $4.73. Ese sería mi alcance de la secuencia, perdón, ese sería mi alcance en zona 1. ¿Y por qué no multiplico el Z0? Realmente el Z0 entra, pero afectará a los lazos de falla. Pregunta, ¿cuántos lazos de falla hay en una protección de distancia? ¿Recuerdan? ¿Cuántos lazos de falla tendría que haber? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, tengo una protección de distancia que ayer veíamos, ¿no? Empezaban a correr los lazos de falla yo para calcular una falla monofásica, bifásica. Son 6 lazos. ¿Sí? Son lazos, por ejemplo, falla A a tierra, B a tierra, C a tierra, y otros que son AB a tierra, BC a tierra y C a tierra. Y con ellos también calculo la trifásica. O sea, son 6 relés electromecánicos antes que se utilizaban. Ahora simplemente es uno solo que corre en paralelo a los 6 lazos de falla. Entonces, los 6 lazos de falla están constantemente actuando en el relé de protección. ¿Sí? Están todo el tiempo actuando. Entonces, ayer veíamos una imagen donde veíamos cómo las resistencias de los distintos lazos se comportaban y cómo se iban activando, ¿no? Y ahí es donde va a entrar este Z0. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya hicimos el alcance de zona 1 y nos preguntan cuál es el alcance de zona 2. Bueno, el de zona 2 depende que yo tengo enfrente, ¿no? Si tengo un transformador, si tengo una línea corta, una línea larga. Realmente ya son criterios que se van tomando. En este caso dijimos, vamos a tomar el 20% de la línea 1. En este caso, para la zona 2, sería este mismo valor, pero por 1,2. ¿Cuánto nos daría? 7,10. ¿Es 23 o 28? No, es este, 5,9. Acuérdense que el Z0 todo es con el Z1. Acuérdense que cuando yo hago una falla entre fases, no me importa el Z1, no tomo en cuenta el Z0. El Z1 es igual al Z2. 710, ¿no? 87. Listo. Lo único que me preguntaban era, este ejercicio lo único que quería era que tú realices estos cálculos. Ahora, ¿dónde está? Ok, acá hay algo muy importante. Sí, acá hay algo muy importante. Ya si bien es cierto, podemos hacer los cálculos. Hacer los cálculos es bastante sencillo, pero ya el tema es cómo el relé va a interpretar esas fallas. Y justo lo que vamos a ver ahorita del tema del hilo piloto es algo que no debemos confundir. Ayer hablábamos, ¿no? De que tú tienes un elemento de este tipo. Yo tengo una fuente, tengo una impedancia, la impedancia de la línea, y la carga yo la presentaba como una resistencia, ¿no? Ayer era esta nuestra representación del sistema. Cuando tú tienes cargo, tu sistema está funcionando sin inconvenientes, tienes una alta resistencia. Y veíamos que si yo giraba la tensión, la corriente estaba muy pegadita aquí, ¿cierto? Estaba muy pegadita. Es correcto, eso estábamos viendo ayer. Si yo quiero llevar esto a un plano de impedancia, ¿dónde estaría acá la resistencia? ¿Dónde estaría mi carga? Sobre la Por aquí, ¿cierto? Por aquí estaría mi carga, por este lado. Es muy, muy resistivo porque es una resistencia bastante alta. Ok, ahora, estaría por este lado.
¿Qué pasa si hay una falla? ¿Qué pasaba acá cuando había una falla? Cortocircuitamos esto, ¿no? Se cortocircuitaba. Es decir, yo perdía toda esta resistencia que estaba aquí. ¿Cómo empieza a ir mi falla? Empieza a viajar de acá, ¿no? Ese cálculo, ese elemento que yo estoy calculando está viajando así, 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 así. Y dependiendo de dónde es la falla, si la falla está en esta línea, por ejemplo, el 80%, posiblemente llegue hasta aquí. Uno diría, ah, mira, si yo calculo acá, la tensión es igual, digamos acá fue la falla, al 80%. Y diga, ah, es al 80%, 0,8, y Z1 por la corriente de falla. Es decir, que la tensión entre la corriente de falla me da 0,81 Z1. O sea, si tú tienes una falla, lo que pasa es que esto va viajando así. Si se hubiera cortocircuitado acá, viajaba acá hasta acá, por ejemplo, ¿cierto? Si hubiera sido el 50% de la línea, llegaba acá. Entonces es por eso estas zonas que se van creando, ¿no? Puede ser una cuadrilateral, puede ser una muja. Pero ¿qué pasa? Esto sí es una falla franca. El problema es cuando tú ya no tienes fallas francas y empieza a tener resistencias acá en la falla. Si bien es cierto, estoy cortocircuitando la mayor resistencia, pero acá tengo resistencias. Puede ser 10, 2, 15, 20, 50, no sabemos. ¿Qué quiere decir? Que esto va a viajar aquí, pero va a empezar a caer por estos lados, ¿no? Dependiendo de la resistencia de falla. Mientras la falla sea más resistiva, tú vas a ir yéndote por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, ¿cuál es el problema de las fallas de alta impedancia? Que estas pueden llegar acá y ya no está en ninguna de tus zonas. El problema del molo que nos comentaban es que como es un círculo, no tiene una cobertura muy amplia para resistencias. Omar ayer les comentaba que esta MO se puede ampliar dependiendo de un voltaje de memoria, y si se amplía, aumenta, por ejemplo, su alcance resistivo. Ahora decimos, no, las cuadrilaterales van a tener más alcance resistivo. Sí tienen más alcance resistivo, pero si tú tienes una falla de alta impedancia, por ejemplo, un árbol aquí, que puede estar con 100 ohms, tú no puedes irte hasta los 100 ohms. O sea, uno diría, ah, la cuadrilateral la voy a dibujar aquí. No se puede. La cuadrilateral tiene una restricción que te lo da cada fabricante, que está en relación a la reactancia. Todo fabricante te va a dar esa relación, que normalmente es 4 veces el alcance reactivo. Es decir, que si acá, y fíjate, acá en el secundario me dio que son 5. Son 5.92. ¿Sí? Digamos que este es el primario. Imaginemos que es el primario, 5.92. ¿Cuánto podría cubrir de resistencia? 24. Máximo, un alcance resistivo. Y tengo una falla de 50 ohms. No llego. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el siguiente tema que va a presentarnos Omar. Que tú, si quieres cubrir fallas de alta impedancia, no necesitas, o sea, mejor dicho, utilizar una protección de distancia no es suficiente. Necesitamos otra protección que nos permita dar mayor cobertura a estas fallas de alta impedancia. Y ahí es donde nacen los esquemas de teleprotección. El 24 sale del Okay, estos cálculos que 23.8 en nosotros la hicimos, impedancia secundaria. el ejemplo, y este es un ejemplo, simplemente nos dan durante una falla que se produjo. Simplemente mirando acá los datos de corriente, podemos deducir qué tipo de falla es, ¿no? Por ejemplo, la fase A es casi 2000 amperes en la falla. La fase B son 100 amperes. La fase C son 241 amperes. ¿Qué tipo de falla va a ser esta? Monofásica, Monofásica, una sola ¿no? fase. Fase A. Vamos a verificar con las tensiones. ¿Sí? ¿Cuál es la tensión que cae? La fase A, ¿no? ¿Por qué no se va a hacer? Recuerden, en una línea de transmisión tu falla puede ser acá, esta va a caer a 0, pero tu fuente está acá.
Esto es lo que mira el relé porque tu relé está ahí. Por eso son importantes los perfiles de tensión. Una cosa es donde se fue el punto de falla y otra cosa es donde tú estás midiendo el relé. ¿Ok? Entonces ya sabemos que es una falla monofásica. ¿Qué haces? Realmente lo que tendrías que hacer, acá ya vimos que a ojo, vimos que fue una falla en la fase A, ¿no? Entonces tendríamos que correr el lazo de la falla de fase A. Yo corro el lazo, y no sé si se acuerdan, para yo medir el lazo para medir el lazo de una falla bifásica era sencillo. Restaba la tensión A menos la tensión B entre la corriente A menos la corriente B. Ese es un lazo monofásico. Por eso usabas un relé. Para una falla, para una fase A, usabas la corriente de A, la corriente de B, la tensión de A, la tensión de B. Con eso sí es tu cálculo. El problema era, por ejemplo, cuando yo tenía una falla tierra. Una falla tierra tiene un comportamiento distinto. Si bien es cierto, utilizo la tensión de la fase A, utilizo la corriente de la fase A, el relé utiliza estas dos magnitudes, pero necesito un factor K, el K sub 0. Y el factor K sub 0 sale de la impedancia de secuencia positiva y de la impedancia de secuencia cero. O sea, de este factor K depende que el relé pueda calcular un lazo de falla monofásica. Esa es la misma ecuación que utiliza para calcular distancias. También. Es por eso que decíamos que esto importa. Y acá yo estoy midiendo la corriente residual o la corriente de secuencia cero. Entonces, con estos datos yo empiezo a hacer los cálculos. ¿Okay? Entonces, fíjate que este factor K sí es importante. Cuando tú haces pruebas con una Omicron, a la Omicron le tienes que decir cuál es el factor K. Si no, no vas a ver cómo inyectar. Si tú tienes el relé de protección, tienes que poner el factor K. Muchos lo dejan en default porque no lo toman en cuenta en el ajuste. Piensan que sobre la distancia. Si no tomas en cuenta el factor K, el relé también va a actuar de cualquier manera. El factor K es una relación que nos da, esto lo calcula, hay diferentes formas de calcular, ¿sí? Esta es una ecuación matemática. Esto se podría calcular de las impedancias de secuencia en una línea de transmisión. Hay otros fabricantes que únicamente utilizan Z0 entre Z1 y ese es para ellos su factor K. ¿Okay? Entonces sí hay varias formas de hacer esto. En el caso, por ejemplo, de nuestros equipos azulitos, trabajan de esta manera. Y esto te lo hacen de manera, tú pones automático o el de estudios te puede dar este factor K. El de estudios, ¿cómo lo hacen? Con pruebas. El de estudios hace pruebas y durante las pruebas le da un factor K. O hacen unas pruebas de medición y puede que les dé muy distinto este valor. ¿Okay? Entonces ya con esto yo puedo calcular este valor y ya con estos datos yo sí puedo ubicar dónde está el punto. ¿Sí? Es simplemente como yo haría este cálculo. Este problema, si ya lo quieren revisar más detalladamente, lo que hicimos es sacar estas magnitudes. Aquí a ojo pude ver que la corriente fallada fue la fase A. Calculo, por ejemplo, dónde va a estar la fase A, cuál es su alcance. Su alcance me dio que son 5.673. Si yo dibujo este alcance que me dio esta impedancia, me va a dar aquí. Ahora, ¿por qué? Porque acá, bueno, acá no lo menciona, pero me parece que este ejercicio me dice que tuve una falla con 10 ohms que tuve una falla de 10 ohms, con una resistencia de 10 ohms. Entonces también cuando empiezan a hacer los estudios, por ejemplo, ellos empiezan a probar. En cada punto empiezan a hacer al 1%, al 10%, al 25%, al 50%, y con distintas resistencias de falla, ¿sí? Como les digo, tú no sabes cuánto va a ser la resistencia de falla, pero ya los de estudios empiezan a tomar valores típicos. Algunos lo hacen con 50 ohms, otros con 100 ohms. Ya va a depender del criterio que ellos vayan tomando. Pero ayer veíamos que esto también va a depender de la empresa, de las experiencias que ellos hayan tenido y de las fallas que ellos hayan podido producir. Las estadísticas de falla. ¿Ok? Bueno.